yo los invito a que sigamos escuchando el resto de la entrevista que JJ Benítez acaba de dar a uno de los medios de comunicación más importantes de la temática del misterio de España, que es Radio Onda Cero, el programa de Bruno Cardeñosa que se llama La Rosa de los Vientos. Una muy interesante entrevista que yo les invito, vayan y disfruten completa, sin anuncios, con alta resolución, en un link que voy a dejar en la descripción de este podcast y obviamente de este extracto de video. Nos quedamos con precisamente la mitad de la entrevista, donde se le empezaba a hacer algunas preguntas a JJ Benítez sobre la situación actual del conflicto Israel y la Franja de Gaza. Bueno, JJ Benítez ya dio su muy particular punto de vista. Se podría decir que él está hasta cierto punto a favor evidentemente él es pro Palestina, pero en este espacio, en este análisis que su servidor Jorge García Almoster hace y comenzó con un directo anterior, pues yo invitaría a que no estemos de parte ni a favor de ninguno de los dos bandos, amigos. Ambos bandos se equivocan. Ambos bandos son nocivos para la humanidad. Ambos bandos no tienen hegemonía ninguna, ni razón, y mucho menos tienen ese llamado, esa dote divina que cada uno de ellos defiende por quedarse con estas tierras. Lo mejor que nosotros, como tercermundistas, como personas que de repente vemos esto demasiado lejos, pero que siempre están amenazadas nuestras naciones por ese conflicto que cada 5 años, 10 años, 20 años, 50 años, 100 años, 1000 años se repite. Pues lo mejor que nosotros podemos hacer es esperar a que se dé el exterminio mutuo y esa gente deje de molestar a la humanidad de una vez por todas. Pues vamos a escuchar el resto de la entrevista. Recuerden, la entrevista es en el programa La Rosa de los Vientos de Radio Onda Cero, y en la descripción voy a dejar el link para que vayan y le disfruten completamente sin anuncios y sin interrupciones. Seguimos escuchando este interesante material derivado de las primeras promociones que está haciendo JJ Benítez con el libro Las Guerras de Yahvé. Mucho. Y tú que has profundizado y has reflexionado, a ver si me lo puedes aclarar. Si ellos, pues con estos mensajes y estas cosas que envían, tienen ese plan maestro, que es la llegada del Hijo del Hombre, que es la llegada de Jesús, ¿por qué luego se les sacrifica? ¿Con qué finalidad? Recuerden, amigos, que al inicio de esta entrevista JJ Benítez argumentaba que para él Yahvé es un equipo de extraterrestres o de seres que no provienen de este mundo, de estas dimensiones, de esta galaxia, seres de afuera, que se hacían pasar por dioses, pero que al mismo tiempo tenían la misión de patrocinar, de preparar este mundo para la llegada de Jesús de Nazaret. Ahí hay una gran imprecisión, y no sé si de repente JJ Benítez esté manejando esta nueva teoría o esté defendiendo esta nueva evaluación que él ha realizado de los hechos, que se opone totalmente a lo descrito que ocurrió en esa época con respecto al libro Urantia. Es cierto que el libro Urantia tiene muchas cuestiones dogmáticas que no explican la vida cotidiana ni la historia oficial de nuestro planeta. Pero esta nueva teoría que está presentando JJ Benítez de que los mismos que patrocinaron la misión de Jesús fueron los mismos que se hicieron pasar por dioses, no al lugar, no calza. Y aquí la entrevistadora se extrañó precisamente de esa exposición. Y ella le pregunta a JJ Benítez, a ver, ¿cómo es posible que unos seres machistas, retrógrados, que han generado guerras, que tienen pueblos favoritos, que el mismo JJ Benítez está indicando que robaban las tierras y mandaban a la gente a perecer en hambrunas, con castigos, etcétera, etcétera, sean los mismos que patrocinaron la misión de Jesús, cuando se supone que la misión de Jesús era algo de beneficio para nuestro planeta, que precisamente cambió el curso de la historia para bien, ¿no? Entonces, aquí hay una contradicción que la entrevistadora se dio cuenta precisamente durante esta llamada que le hizo JJ Benítez al programa de Bruno Cardeñosa de La Rosa de los Vientos, y vamos a ver qué contesta JJ Benítez. ¿Qué era lo que pretendían realmente? Porque si lo están haciendo todo para que la gente esté preparada para que llegue él, ¿por qué luego desaparece? No, yo no creo que hayan desaparecido, ¿eh? Seguramente han seguido el curso de la historia y de la humanidad
solo que no se han pronunciado, no han descendido ya oficialmente como lo hicieron con Moisés, pero yo creo que siguen ahí y que son los mismos, probablemente. Fíjense, JJ Benítez aquí está insistiendo, probablemente estos seres sean los mismos seres que hace 2000, 3000, 4000, 5000, 10,000 años se hacían pasar por dioses ante las diferentes civilizaciones de la antigüedad. Esos mismos seres luego patrocinaron la llegada de Jesús de Nazaret para beneficio de la humanidad, pero siguen allí escondidos. Entonces, aquí hay un problema. Cuando JJ Benítez se ha autolimitado para no poder hablar en términos urantianos por la cuestión legal que él tuvo hace muchos años, pues él precisamente no tiene recursos ni filosóficos, y yo no quisiera mencionar que no tiene recursos intelectuales, porque sí los tiene, simplemente él se está autolimitando, para poder explicar este batiburrillo, esta mezcla de conceptos cerrados que acaba precisamente de generar y que están detonando ahora con el libro de las guerras de Yahvé. No son los mismos seres, amigos. Los seres que se hacían pasar por dioses, por el dios Huitzilopochtli, por Yahvé y luego por Alá, no son los mismos que luego vinieron y patrocinaron el autootorgamiento de Micael de Nevadón como Jesús de Nazaret aquí en Urantia. No se trata de la misma comitiva, no se trata de la misma civilización y mucho menos del mismo tipo de seres. Por eso es que no calza esta respuesta que está dando JJ Benítez a la entrevistadora. Y la entrevistadora, súper avispada, se hace esa pregunta. A ver, ¿cómo es posible que unos seres que evidentemente odian a la humanidad luego hayan patrocinado una misión para que viniera aquí un ser, un avatar, un dios, a renovar la fe de esa humanidad? Como que es contradictorio, ¿no? Como que es un pésimo error de estrategia de estos seres, ¿no? En fin, es una hipótesis, claro, de trabajo. Pero yo estoy casi seguro de que esas civilizaciones que llevaron a cabo todo el proceso de creación de la nación judía y de la religión judía, etcétera, siguen aquí. Hay una escena que seguramente mucha gente en algunas ocasiones se ha imaginado, es una escena clásica de los judíos en el Éxodo y la figura de Yahvé, cuando se abrieron las aguas en el Mar Rojo. Aquí lamentablemente Bruno Cardeñosa interrumpió el resto de la pregunta que estaba haciendo su compañera de cabina, pero es una pregunta muy interesante. Esto es lo que normalmente ocurre, amigos, cuando grandes entrevistadores, cuando expertos de la radio y la televisión, cuando gente que es intelectual, hasta cierto punto confronta las ideas de JJ Benítez. Cuando JJ Benítez es invitado a congresos, a charlas, a entrevistas en radios comerciales, en radios que no son especializadas en temas de la conspiración y del misterio, él la tiene sumamente fácil, porque siempre le hacen las mismas preguntas. ¿El viaje en el tiempo es real? ¿Caballo de Troya lo escribió usted? ¿El mayor sigue vivo? Las mismas preguntas de toda la vida. Pero cuando empiezan a preguntarle sobre la raíz de sus conceptos y las contradicciones que de repente ocurren en ellos, entonces JJ Benítez empieza a recular y es cuando él reconoce que son simples teorías, que son simples hipótesis. Lo mismo pasó con la ley del contrato. Cuando él empezó a exponer la ley del contrato en muchos de sus libros, en muchas de sus entrevistas, pues gente que era especializada en la materia empezó a preguntarle y a decirle, oye, pero eso va en contra de lo que tú propusiste en los primeros caballos de Troya. Es que eso va en contra precisamente en una entrevista que tú diste 2 o 3 años de encontrar los dianos del mayor, etcétera, etcétera. Empiezan a encontrar los recovecos, las discrepancias, los errores de origen, las contradicciones. Y es cuando JJ Benítez de nuevo da marcha atrás, hace el cambio en reversa y él mismo se corrige y dice, no, la teoría del contrato no es ni siquiera una teoría, es una hipótesis, no la consideren como válida. Eso es correcto, amigos, porque es de sabios cambiar de opinión. Y el detalle es que aquellos medios que son aduladores de JJ Benítez, aquellos medios que van y prácticamente le hacen reverencia a JJ Benítez, son los principales culpables que de repente a JJ Benítez se le vaya la mano, se le pase la mano y empieza a soltar conceptos que luego él ya no puede defender cuando se le hace un escrutinio, pues sobre todo que sea interesante y que vaya a la raíz de los temas, ¿no? Esos sucesos, por ejemplo cuando se abren las aguas en el Mar Rojo, ¿son una metáfora o ocurrieron de alguna forma en realidad y existe algún tipo de explicación? No, yo creo que no hay una metáfora, aunque efectivamente algunos exegetas y especialistas en la Biblia hablan de un género midrásico, de unas parábolas, de unas leyendas. Definitivamente esos supuestos milagros de Yahvé ante Moisés
fue el uso de tecnología muy avanzada, pero que después fue exagerado. Muy probablemente ese paso que ellos dicen que hicieron milagroso a través de los mares para que todo un pueblo pasara, en realidad a lo mejor fue un pequeño dique que hicieron en un arroyo para que por ahí cruzaran 200 personas. Y en el transcurso de los años, la tradición oral ha ido incrementando y exagerando los términos de ese hecho que en realidad ocurrió, exagerándolo y maximizándolo, ¿no? Lo decíamos precisamente en la primera parte de la audio reacción que hicimos a esta entrevista. A lo mejor en realidad este evento sí extraordinario ocurrió en un riachuelo, haciendo estos seres un pequeño dique y por ahí pasaron 200 personas. Luego, a medida que empezó a transmitirse esos hechos de generación en generación, pues ya no se trataba de un dique ni de un riachuelo, ahora se trataba de un gran río, ¿no? Y ya no eran 200 personas las que habían pasado, eran 1000. Y luego 2 o 3 generaciones después, ya no era un río ni un riachuelo, ahora era un mar completo y por ahí pasaron 50,000 personas. ¿Por qué, amigos? Porque antes lo único que valía era la palabra de la persona que transmitía esa información. No había forma de pedirle fotografías, no había forma de pedirle videos, no había forma de pedirle evidencia científica. Y por eso, como la palabra era lo único que valía, pues la palabra se usaba como se le pegaba la gana, aquel que transmitía la información. Es un efecto de teléfono descompuesto milenario el que tenemos aquí y lamentablemente hay quien todavía cree en esas barbaridades, ¿no? En esas exageraciones. Es algo muy, muy triste. No, yo creo que realmente se produjo ese fenómeno de abrir las aguas del mar y aplastar al ejército judío. Era típico del estilo de Yahvé, ¿no? Aquí el detalle, amigos, es de que se ha analizado, los arqueólogos submarinos han ido precisamente a esa zona que es sumamente reconocida y que precisamente está muy bien fijada en lo que es la geolocalización de la zona donde ocurrieron esos hechos de la antigüedad, y no se ha encontrado un solo vestigio. Ni un solo vestigio. Y muchos dirán, oye, Monster, pero ya pasaron 4,000 años. Ya pasaron 4,000 años y va a ser muy difícil que se encuentren rastros de un ejército completo que fue ahí engullido por el mar. Amigos, el mar en muchas ocasiones conserva las cosas, sobre todo los mantos freáticos. Cuando algo, vamos a poner un carro de guerra, unos caballos, armas, escudos, cae al fondo del océano, el océano se encarga de preservarlo, cubriéndolo de más, de a lo mejor más arena, de restos de la biosfera, bueno, de animales, de flora y de fauna que viven en el fondo del océano. O sea, de que encontrarían algo, amigos. Si hay naufragios, si hay vestigios de la época de los vikingos, por ejemplo, ¿por qué no iba a haber rastros de este gran ejército que fue engullido? Pues se supone que eran miles de soldados que fueron engullidos por un mal de manera instantánea, por supuestamente el uso de la tecnología o por supuestos milagros. O sea, defender ese tipo de hechos, amigos, deja mucho que desear para nosotros que queremos que estos temas se vean con seriedad, que estos temas se vean con objetividad. Entonces debemos de desprendernos de una vez de la tradición. Y a mí se me hace sumamente raro que JJ Benítez esté afirmando que estos hechos pudieron haber ocurrido cuando él primero tiene una visión totalmente alternativa por haber sido lector del libro Urantia, y cuando él prácticamente desconoce mucho de los hechos que en realidad ocurrieron en la Biblia. Aquí hay de nueva cuenta una contradicción. No solamente en el caso del ejército egipcio, sino del asesinato colectivo de muchísima gente. Mira, la arqueología moderna ha descubierto que, por ejemplo, las murallas de Jericó en aquella época eran dobles, era una muralla doble. Y aquí hay un tema muy, muy interesante donde JJ Benítez sí hace uso de los descubrimientos arqueológicos. Entonces, insisto, aquí hay un doble discurso. Cuando los descubrimientos arqueológicos precisamente calzan y confirman lo que el discurso de JJ Benítez y muchos otros han planteado, se utiliza. Cuando no calzan o cuando ni siquiera existen vestigios arqueológicos, no se necesitan. Si vamos a usar a la arqueología para confirmar los hechos que nosotros exponemos y defendemos, la tenemos que usar siempre. No para cuando nos conviene
y desecharla cuando no nos conviene. Porque si nuestro espíritu de defender estas teorías alternativas del fenómeno ovni, de la historia de la humanidad, de la espiritualidad alternativa, nosotros siempre tenemos que recurrir a fuentes confiables, no solamente cuando nos conviene, siempre, amigos. Asombrosamente, y para perplejidad de los arqueólogos, el muro exterior, cuando terminan de dar las 7 vueltas, 7 días alrededor de Jericó, los Shasu, todo aquel cuerpo de 600.000 personas. Los Shasu es como se le nombraba antiguamente al pueblo que después sería llamado el pueblo judío. Tocando trompetas y gritando, cuando termina ese proceso se caen las murallas. ¿Pero cómo se caen? El muro exterior se cae hacia afuera y el muro interior cae hacia la ciudad. Según los arqueólogos, esto solo se puede conseguir con explosivos. ¿Qué queremos decir con esto? Sencillamente es la tecnología de aquellos seres de esa civilización o civilizaciones con el nombre de Yahvé utilizaban sistemas, que hoy nosotros conocemos y sabemos interpretar. Miren, amigos, aquí estos son los hechos extraños que por eso pueden llegar a confirmar, que por eso pueden llegar a validar las teorías de que antiguas civilizaciones tenían contacto con seres que tenían una tecnología muy superior a la de ellos, seres probablemente que venían de otros planetas, de otros mundos distantes o de otras dimensiones. Hay muchos vestigios arqueológicos que precisamente denotan eso. Pero de nueva cuenta, siempre esa explicación extraordinaria debe de ser la última que nosotros debemos de ofrecer. Siempre tenemos que buscar la explicación de los hechos más realista posible. Cuando se descarta toda explicación realista es cuando podemos utilizar la explicación fantasiosa. Entonces, esto que ahorita, por ejemplo, está afirmando JJ Benítez es uno de esos casos en los que la arqueología queda sorprendida, no da una explicación y por eso aquí sí es válido que utilicemos la teoría alternativa. Pero no quiere decir que la teoría alternativa siempre sea la primera que se deba de utilizar. Porque, insisto, eso nos desprestigia a nosotros como divulgadores serios de estos temas. Pero claro, lógicamente, hace 3.300 años, aquella gente no entendía nada de esto. Tú comienzas el libro diciendo la siguiente palabra, la siguiente expresión, y hablas de 26.000 testigos. ¿A tantos has entrevistado en todo este tiempo? Cuando JJ Benítez arroja estas cifras, también genera mucha confusión, amigos. Y esa confusión se deriva precisamente porque hay muchas personas que son lectores meramente amateur, esporádicos de JJ Benítez, que a lo mejor solamente lo han leído en Los Caballos de Troya, que a lo mejor solamente han leído los libros de ovnis, pero que no han leído la bibliografía completa. Nosotros sabemos que siempre JJ Benítez suelta estas cifras de testigos, de investigaciones, de kilómetros recorridos, pero es cuando él abarca todas las investigaciones. No quiere decir que él haya entrevistado a tanta gente solamente para este libro, sino durante toda su carrera de periodista. Ha entrevistado a miles de personas para la temática ovni, ha entrevistado a miles de personas para la cuestión de Caballo de Troya y temas urantianos, ha entrevistado a otros miles de personas para las cuestiones de investigación, por ejemplo, del fenómeno humo, temas alternativos y obviamente también esta nueva temática que él está manejando de lo que son los aparecidos, la gente que ha muerto y que luego regresa. O sea, ese conjunto de personas no precisamente son para este libro en exclusivo, ¿no? Muchos más, porque esas cuentas las hice hace tiempo, ¿no? Pero yo calculé en su momento que si había sido en 51 años, han sido más de 26.000 personas. Nos está comentando nuestro estimado Fran Prix a través de TikTok. Estoy al pendiente de todos los chats, amigos. Estoy al pendiente del chat de Twitch, de Facebook y aquí con mi gente de TikTok. Y dice Fran Prix: los ovnis siempre chocan. La Biblia o el Corán se cumplen, pero solo con desgracias. Y cuando ocurre algo bueno, exactamente, esa es una gran pregunta, mi estimado Gran. Esa es una gran pregunta. ¿Por qué siempre estos libros, por qué siempre estas religiones se confirman ante la desgracia de la humanidad? ¿Por qué no son agoreros de cosas buenas? ¿Por qué no proponen soluciones milenarias, definitivas de nuestros problemas? Eso es una pregunta sumamente importante, amigos, a la cual nosotros nos tenemos que empezar a abocar. ¿Por qué? Porque si seguimos utilizando ese mismo mecanismo de confirmar las desgracias, las cosas malas, tratar de explicar lo malo que le ha ocurrido a este mundo a partir de las religiones primitivas, pues nunca vamos a salir del hoyo filosófico, del hoyo espiritual.
Tenemos que empezar a girar, a dar esa vuelta de tuerca necesaria para que las religiones o las filosofías, las formas de espiritualidad y de ejercer la espiritualidad nuevas sean herramientas útiles para resolver nuestros problemas, no para solamente explicarlos, no solamente para justificarlos, que es lo que hace la religión. Muy buena pregunta, muy buen comentario, mi estimado Frank Prix, y termina comentando, las materias visibles o no perdón, aquí no entendí. Las materias visibles o no existen. Lo dijo Tlaloc en México. Perteneces a ellas vía el agua. Excelente comentario. Amigos, hay muchas formas de abordar estas temáticas. Hay muchas filosofías. Cada civilización, en cada época importante de la humanidad, ha tenido la explicación de su realidad. En general, podríamos hacer una especie de conjunto de suma, y es cuando encontraríamos a lo mejor una forma de explicar esta realidad que nos corresponde. No la verdad, la realidad. Porque la realidad es una cosa y la verdad es otra, sumamente diferente y muy difícil de abarcar ahora que estamos sometidos al espacio y el tiempo. Entonces, cuando salen estas teorías que pretenden explicarlo todo, que pretenden simplificarlo todo, como decir JJ Benítez de que, bueno, es que Yahvé era un conjunto de seres que luego patrocinaron a Jesús de Nazaret y que violaban las leyes de la naturaleza, abriendo mares, creando montañas, y no ofrecemos pruebas ni vestigios arqueológicos de esos hechos que ocurrieron en la materia, y solamente recurrimos a la arqueología cuando los arqueólogos, a veces por accidente, a veces porque de repente estaban muy bien preparados, a veces por suerte, descubren hechos curiosos, y ahí es donde sí los utilizamos. Estamos jugando a un doble juego. Estamos jugando a una especie de partido de golf vendados de los ojos. Porque estamos dando palos de ciego, se dice acá en México. Porque usamos a la ciencia cuando nos conviene y la rechazamos cuando no nos conviene. O rechazamos a la ciencia totalmente y nosotros damos una explicación con pruebas, o vamos a la par de la ciencia esperando a que se confirme lo que estamos proponiendo. Y siempre cuando propongamos algo que es extraordinario y no tengamos las pruebas, siempre tenemos que anteceder con las palabras a nuestras afirmaciones de yo creo, yo pienso, esta es mi hipótesis, etc. Jamás afirmar las cosas, jamás decir que son teorías, porque una teoría está basada siempre en hipótesis de hechos demostrados. Cuando un planteamiento no nos conste, no le llamemos teoría, llamémosle hipótesis. Y siempre antecediendo con yo creo, yo pienso, yo estimo, yo he pensado, yo he razonado, etcétera, etcétera. Esa es la forma más responsable de hacer estos contenidos. Nada más y nada menos, 51 años de investigación. El año que viene creo que es, o dentro de unos meses, se cumplen 50 años de tu primer libro. 50 años, medio siglo de investigaciones, que se dice pronto, pero las investigaciones comenzaron un poquito antes, cuando creo que fue en 1972 te encargaron seguir entrevistar a los testigos de un caso OVNI en Burgos. Amigos, muchísimos años de experiencia de JJ Benítez, y es por eso que a veces pareciera que su servidor es muy crítico con él, pero yo no puedo denostarlo. Yo creo que nadie en Latinoamérica, ni en Hispanoamérica, ni en España es capaz de emular y precisamente de quedarse con la antorcha que va a dejar libre y que va a dejar suelta JJ Benítez una vez que él se retire, una vez que él precisamente decida ir a descansar, o una vez que pase a otras dimensiones, a otras estancias de la existencia, ¿no? Es muy difícil emular eso. Pero eso tampoco quiere decir que por el respeto y el cariño que le tenemos, nosotros le permitamos y le creamos todo. Eso también es de dignos herederos de esa visión crítica que él nos enseñó y que él precisamente fomentó en nuestros países latinoamericanos e hispanoparlantes. Eso fue el primer, bueno, no fue el primer caso, sí fue el primer caso de investigación, digamos, de investigación pura y dura. Pero yo en el año 68, yo tuve que hacer una entrevista, un reportaje para el Heraldo de Aragón. Y nos va a platicar siempre el primer trabajo que lo acercó de manera casi accidental a la temática OVNI. Esta historia JJ Benítez no se cansa de contarla. Su servidor, Jorge Arce del Monster, tampoco se cansa de escucharla,
porque es una muestra más de cómo el misterio cambia vidas, amigos. JJ Benítez ni siquiera se planteaba hablar de estos temas, ni siquiera lo tenía considerado. Él quería hacer una carrera de periodista común y corriente, a lo mejor haciendo unos buenos reportajes, hablando de deportes, hablando de política, de crónica negra, de crónica rosa, pero la vida lo llevó a esos derroteros, amigos, a hablar de cosas extraordinarias. Y aquí estamos, 50 años después, cientos de miles de personas que creemos y que amamos estos temas gracias a la labor de JJ Benítez. Y ante eso, amigos, nosotros lo único que podemos hacer y decir es muchas gracias, Juanjo. Muchas gracias. Muchas gracias por llegar al final del video. Te invitamos a darle like y suscribirte. Puedes apoyar nuestro esfuerzo siendo nuestro mecenas en Patreon, el enlace está en la descripción. Recibe contenidos exclusivos y apoya nuestro proyecto.